bienvenido al webinar denominado Transmedia Storytelling, Narración, Tecnología y Participación en la Educación Híbrida, dictado por Cecilia Frontera. Para nosotros, desde Sindevi, el Centro Internacional de Educación Virtual, es un placer recibirte, Cecilia, como siempre, con tus grandes aportes que son significativos para todos los niveles educativos. Así de que también para nosotros es un placer darle la bienvenida a todos los asistentes que están participando. Y bueno, te invito a que compartas pantalla y comencemos. Bueno, muchas gracias, Domingo. Sí les voy a pedir a todos, por favor, bueno, sí, que el micrófono esté deshabilitado. Aquellos que quieran quedarse con la cámara habilitada, no hay problema. Y aquellos que por una cuestión de conectividad prefieran sacarla, no hay problema tampoco. Muy bien. Bueno. ¿Ahí se ve, Domingo? Perfecto, Cecilia. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a todos los colegas a este webinar titulado Transmedia Storytelling, Narración, Tecnologías y Participación en la Educación Híbrida. Muy bien. Para comenzar, lo primero que tenemos que abordar es la definición del término de narrativa transmedia y explicar también por qué es un término emergente de la modernidad líquida. Muy bien, la narrativa transmedia es una historia contada a través de múltiples medios, como pueden ser libros, series, cómics, que se expande por el aporte generado por sus usuarios, a quienes vamos a denominar prosumidores, que son los nuevos consumidores del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ellos producen a la vez que consumen contenidos y conocimientos, y estos aportes se van a expandir a través de diversas plataformas colaborativas potenciadas por la utilización de las aplicaciones web 2.0. Ahora bien, dicho mundo narrativo va a poseer diversos sistemas de significación académica, como ser dentro de lo verbal, lo icónico, lo interactivo, entre otras áreas, que deben ser necesariamente decodificadas para su comprensión global. En este sentido, nos vamos a encontrar con una historia base, a la cual vamos a denominar canon, que es la historia oficial que van a generar los autores, y los prosumidores lo que van a hacer precisamente es ampliar o reforzar este canon. Y vamos a obtener como resultado infinita cantidad de historias, porque cada historia va a representar a la persona que la está comentando, y nunca una historia es igual a la otra. Ahora bien, ¿por qué decimos que la narrativa transmedia es un término emergente de la modernidad líquida? Precisamente porque la modernidad líquida, este término que fue acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman, lo que hace es definir el estado actual de nuestra sociedad. Entonces, representa la figura de cambio constante, de la transitoriedad, de lo que continuamente está en movimiento, y que afecta precisamente a factores educativos, culturales y económicos. En este sentido, la metáfora de la liquidez lo que intenta es demostrar la inconsistencia en múltiples áreas, desde las relaciones humanas hasta los cambios que se presentan en la política, en el trabajo, en la educación, y en este sentido, todos estos recursos, las redes sociales, por ejemplo, sí, tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque son los que nos permiten conectarnos con todo el mundo, pero a la vez también desconectarnos cuando nosotros así lo deseemos. Es decir, que un clic, en este sentido, puede representar un muro o un puente dentro de las relaciones humanas. Y esto se vincula fundamentalmente con el tema de la educación híbrida. A ver, ¿por qué la narrativa transmedia está íntimamente vinculada con este tipo de educación, que también se conoce con el término de blended learning? Porque lo que se propone precisamente es combinar lo mejor de la educación a distancia con el aprendizaje de la presencialidad.
Entonces, el objetivo primordial va a ser optimizar la experiencia educativa y el proceso de los aprendizajes, tanto en un lugar físico como en un espacio virtual. Ahora bien, vamos a pasar a conocer una parte fundamental de lo que es el relato transmedia, que son los elementos que conforman su estructura. Todo relato transmedia se basa o está conformado dentro del mundo. El mundo es un término que definió Klastrup y Tosca en el año 2004, que se considera como la estructura que sustenta la creación de distintas historias en su interior. Y estas historias se van a diseminar precisamente gracias a dos elementos, que son la capacidad negativa y las pistas de migración. La capacidad negativa es el arte de construir brechas estratégicas para evocar un sentido de misterio o de duda en la audiencia. Es decir, que referencias a personas, lugares o eventos le va a proveer de diversas pistas a los lectores para que ellos puedan empoderarse y completar esos espacios con sus imaginarios y sus aportes. Para completar estos vacíos que genera la capacidad negativa, es que existen las pistas de migración, que precisamente son las señales visibles dentro del interior del texto, que lo que hace es permitirle a la audiencia migrar de una plataforma a la otra. Entonces, todos estos elementos lo que van a hacer, van a propiciar la expansión del relato y van a requerir que la audiencia tenga que multialfabetizarse. Ahora bien, este es un concepto muy relevante en el siglo XXI. ¿A qué me refiero con multialfabetización? La multialfabetización, precisamente, es la aproximación a la alfabetización centrada en el uso del lenguaje según las distintas situaciones sociales y culturales, que tiene que ver con la multimodalidad de las comunicaciones, especialmente en el contexto de los nuevos medios existentes hoy en día. No olvidemos que en nuestro siglo, en el siglo XXI, se presenta un mundo globalizado y culturalmente diverso, en el cual se produce la aparición de un nuevo orden comunicativo, en el que comienzan a convivir nuevos formatos, que hace necesaria la adquisición de nuevas competencias. Entonces, sí o sí, las personas que decidan complementar este canon tienen que ser competentes digitalmente en un montón de aspectos o áreas, como por ejemplo la dimensión instrumental, la cognitiva, la comunicativa y la axiológica. Estas dimensiones lo que permiten es que uno pueda tener un manejo óptimo de la tecnología, que pueda saber cómo buscar información, cómo desarrollarla, cómo compartirla, entre otras cuestiones. Llevado al ámbito educativo, esta multialfabetización va a estar o se va a gestar dentro del constructivismo. El constructivismo precisamente va a ser el modelo pedagógico en el cual vamos a concebir al lenguaje y al aprendizaje como el resultado de un proceso de construcción, tanto personal como colectiva, de los nuevos conocimientos y actitudes, a partir de los ya existentes, lo que conocemos como los inclusores relevantes, es decir, qué conceptos, qué aprendizaje ya traen incorporados nuestros estudiantes. Y todo esto se va a gestar en cooperación con los compañeros y gracias al aporte generado por el facilitador, que en este caso seríamos los docentes. El constructivismo, de la mano del trabajo colaborativo y de la labor docente, a través de la implementación de la tecnología, lo que va a generar precisamente es que nuestros estudiantes puedan convertirse verdaderamente en prosumidores. Muy bien. Dentro de estos nuevos formatos narrativos aparece un rol muy importante, que es el del espectateur. ¿Quién es el espectateur? Es
el nuevo espectador del siglo XXI. Es el nuevo espectador en la construcción del relato. Este término lo que hace es referirse, llevado al ámbito educativo, al translector. Es un sinónimo. ¿Y a quiénes llamaríamos translectores? ¿O por qué nuestros estudiantes podrían ser translectores? Precisamente porque son aquellas personas que no solamente van a leer, sino que también se van a apropiar de los contenidos que aprenden y los van a modificar. Es decir, que el espectator es un sinónimo de translector o de prosumidor. Muy bien. Ahora, ¿cómo se da el consumo de la narrativa transmedia en la educación? A través de distintos recursos o aplicaciones. Hay infinidad de recursos que pueden aplicarse dentro del ámbito educativo en las distintas asignaturas o áreas del conocimiento. Yo, a grosso modo, lo que hice fue seleccionar algunos que son muy intuitivos y de fácil utilización para la gran mayoría de las materias. El primero de ellos que seleccioné es Geniali. Geniali es un software en línea que permite la creación de presentaciones animadas e interactivas a través de dossiers, guías, presentaciones, póster, entre otros, sin tener la necesidad de poseer conocimientos en programación. Es un software muy intuitivo, gratuito en parte, donde se crean presentaciones muy interactivas y hay una gama muy amplia de recursos que se pueden emplear. Otra opción es Pautum, que es una herramienta educativa online para la creación de animaciones y todo tipo de presentaciones en video. La plataforma cuenta con una interfaz muy intuitiva, es muy fácil de utilizar verdaderamente, que permite la personalización de videos con un resultado de alta calidad que también pueden compartirse. Una vez que ya se terminó el video, se puede compartir en las redes y en distintos lugares. Ahora bien, también en esto del consumo de la narrativa transmedia juega un papel muy importante el tema de las redes sociales, como decía anteriormente. Y lo que nos permiten las redes sociales, precisamente, es contemplar las diversas funcionalidades que tienen ellas dentro de este contexto. ¿Por qué? Por ejemplo, como docente de literatura, yo puedo utilizar el Twitter para trabajar el tema de la síntesis y de la iconicidad, porque recordemos que en Twitter tenemos una cierta cantidad de caracteres, que antes eran 140 y ahora se amplió a 280. Tranquilamente puedo trabajar un texto o una imagen de un cuento, por ejemplo, donde se les pida a los estudiantes que realicen una síntesis o que a través de una frase se trabajen determinadas cuestiones. Si decido emplear Facebook, por ejemplo, lo que puedo hacer es crear una comunidad de práctica, que en este caso puede ser mi grupo de estudiantes, para que ellos trabajen desde allí. O puedo crear una cuenta para tener una comunicación directa con las familias de mis estudiantes, o con la familia y los estudiantes, o una comunicación directa con la institución. Esto va a depender, el uso de las redes, de los objetivos que nosotros tengamos como educadores. ¿Qué es lo que queremos realizar? ¿Con qué finalidad? Bueno, si abordamos, por ejemplo, Pinterest, si trabajamos con Pinterest, bueno, en Pinterest hay una gran cantidad ilimitada, diría, de infografías. Todas estas cuestiones, todos estos recursos interactivos, me va a propiciar a mí como educadora tratar o trabajar de una manera motivadora y diferente, tener una llegada distinta a los estudiantes. Recordemos que la generación de estudiantes a la cual nosotros estamos educando es muy distinta y requiere de nosotros una preparación académica muy grande, una alfabetización digital importante, que no sé si todos los educadores la tienen. En este contexto, con todo lo que está sucediendo, es primordial que estemos alfabetizados digitalmente para poder llevar al aula y llevar a cabo el tema de la narrativa transmedia, pero también si nosotros queremos multialfabetizar a nuestros estudiantes, los que tenemos que estar multialfabetizados primero somos nosotros como educadores.
Otro recurso que a mí me encanta es Wattpad. Wattpad es una aplicación gratuita que sirve para leer y para escribir, que utilizan en general muchos adolescentes para compartir historias. Es decir, en esta aplicación uno puede generar su propia historia o puede continuar la historia de otras personas, se pueden comentar e incluso incluir contenidos multimedia. Y las obras que contiene esta aplicación están disponibles en 50 idiomas, que son accesibles a través de dispositivos móviles o de los ordenadores. Otro recurso, otra herramienta muy interesante también y muy intuitiva es Pixton, que sirve para crear cómics o historietas, donde se utilizan figuras, escenas, personajes, es decir, los conceptos y los contenidos propios de un cómic. Es muy fácil de utilizar y una vez que se genera el contenido, sus creadores pueden compartirlos con otras personas en las redes. A grosso modo, estas son algunas de las herramientas que pueden implementarse dentro del aula. Hay otras, pero como les dije, yo hice una selección de las que a mí me parecieron más fáciles de utilizar y que tal vez algunos de ustedes por ahí las conozcan a todas o algunas o desconozcan algunas de las que yo cité. Ahora bien, ¿por qué es importante la implementación de la narrativa transmedia en el ámbito educativo? Precisamente porque lo que hace es promover la participación crítica, creativa y colectiva de los estudiantes. Acá volvemos a retomar el tema de las comunidades de práctica, del trabajo colaborativo, el tema de las inteligencias múltiples. Algo que hace la narrativa transmedia precisamente es que cada estudiante pueda mostrar la aptitud que tiene con respecto a cada inteligencia que posee. Todos tenemos desarrolladas distintas inteligencias, pero siempre hay alguna en particular que tenemos más desarrollada que otra. Al trabajar con distintas herramientas, al promover lo que es la iconicidad, la interactividad, la creatividad, porque tenemos que crear, escribir, bueno, eso hace que los estudiantes puedan desplegar todas sus potencialidades, a la vez que si poseen algunas carencias, las puedan paliar, siempre y cuando nosotros los orientemos en este camino, ¿no? Como facilitadores y guías. Porque en este siglo XXI, recordemos que tenemos una relación horizontal con ellos. Desterramos ya el vínculo verticalista, donde nosotros éramos los poseedores absolutos del conocimiento. Ahora aprendemos de y con ellos también, a la par de ellos. Es más, nosotros como educadores muchas veces tenemos ese rol también de alumnos, si se quiere, porque ellos nos enseñan muchas cosas. También lo que genera la narrativa transmedia es el fomento de la emoción en los prosumidores. Y en este aspecto tiene un importante rol el tema de las neurociencias y la neuroeducación, que sostiene que sin emoción no hay aprendizaje. Está comprobado científicamente que si el cerebro no se emociona, no gestiona nada, no hay un aprendizaje significativo. Entonces, el hecho de que nosotros podamos incluir a nuestros estudiantes en estas historias tan hermosas que generan muchos autores, o que incluso las pueden generar ellos mismos, y ellos mismos a través de un tópico, generar una historia y transmediarla, eso es lo que fomenta en ellos la emoción de querer generar sus propias producciones y compartirlas con otros, o desplegar producciones que ya están realizadas. Y lo que propicia fundamentalmente, como les comentaba, es la multialfabetización, que es primordial hoy por hoy y es de gran relevancia que todos podamos estar multialfabetizados. Ahora bien, para ir concluyendo un poquito el webinar y generar debate o aportes entre todos, podemos sostener que la narrativa transmedia favorece la formación integral de los estudiantes, a la vez que plantea un reto al sistema educativo formal. Todavía las escuelas en general tienen en parte desconocimiento con respecto a este recurso o a este fenómeno, no se adaptan del todo al empleo de la tecnología, tal vez con el tema de la pandemia esto se agudizó y ahora, bueno,
las instituciones están con las plataformas y un montón de cuestiones, pero sí sigue siendo un desafío todavía la inclusión de la tecnología dentro del aula, y particularmente la inclusión de esta temática, que es desconocida para muchos profesionales, para muchos educadores, y si bien es un fenómeno que se viene gestando ya hace unos cuantos años, y hay algunos referentes que la abordan, en lo que respecta al sistema educativo, tal vez a nivel primario, secundario, no hay demasiados materiales que estén vinculados con esta cuestión. Por eso lo que implica también es la resignificación del empleo de la tecnología dentro del ámbito educativo. Aquí podemos debatir con respecto a un montón de cuestiones, porque por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, hace un tiempo atrás, por ejemplo, había muchos directivos o educadores que se quejaban porque en sus clases, por ejemplo, había estudiantes que utilizaban el celular y lo utilizaban para jugar y no prestaban atención. Bueno, pero si nosotros como educadores sabemos que hay un concepto muy importante que se puede emplear, que es el de la gamificación, trataré de buscar los medios y de permitir que mis estudiantes jueguen, pero con un fin educativo. Es decir, si yo decido, por ejemplo, soy profesor de ciencias naturales, que jueguen a Cocori, no sé si lo conocen, Cocori es un juego que está vinculado con el tema de las células y de cómo se producen todas las cuestiones celulares dentro del organismo. Entonces, voy a tener la finalidad de que ellos jueguen y que aprendan, y así como Cocori hay un montón de videojuegos o de juegos que pueden instalarse tranquilamente, sin que ellos tengan que jugar porque sí, y que el juego no tenga nada que ver con lo que estamos viendo dentro del aula. Pero para eso requerimos también como educadores una formación muy potente en TIC, en tecnología. Si nosotros somos competentes o estamos alfabetizados digitalmente, vamos a poder ofrecerle muchos recursos a nuestros estudiantes. Y si les permitimos que utilicen el celular dentro del aula o aplicamos la gamificación, podremos ser conscientes y justificar en una planificación por qué decidimos hacer eso, o por qué decidimos aplicar la narrativa transmedia dentro del aula en una clase de literatura, o en una clase de historia, o en una clase de naturales o de construcción ciudadana. Además, la narrativa transmedia propicia la implementación de novedosos recursos para impartir conocimientos y generar un aprendizaje significativo en el alumnado. Esto, a grosso modo, son las reflexiones finales de lo que ha sido el webinar. Y si quieren ser buenos educadores, como siempre digo, hay que actualizarse, como la cebra. No queda otra. Es un requerimiento que no es desde ahora, siempre el sistema educativo está modificándose y nosotros tenemos que estar al corriente de todas estas modificaciones. Hay muchos conceptos nuevos, hay muchos recursos nuevos, por ende también se crean cada vez más en las universidades distintas carreras, licenciaturas o posgrados vinculados con el tema de la tecnología en sus múltiples variantes. Así que les agradezco muchísimo por haber presenciado el webinar. Abro ahora el debate para que podamos conversar, para que ustedes puedan tomar la palabra, aquellos que deseen pueden habilitar el micrófono, para que me digan a ver si muchos de estos conceptos los conocían o no, qué les parecieron, si pueden ser aplicables a sus áreas, a sus asignaturas. Bueno, les cedo la palabra a ustedes. Pueden levantar la manito, habilitar el micrófono o escribir. Bueno, quiero retomar, Cecilia, el concepto de aprender con emociones y sobre todo emociones positivas, porque finalmente lo que vamos a recordar es toda situación o experiencia en donde haya habido una emoción, y pues si es para la educación, pues que sea en términos modernos una emoción positiva. Entonces, pues se está tomando no solamente en las universidades y los colegios, sino también en las empresas, en temas de formación. Entonces, pues es apoyar la tecnología, efectivamente, pero siempre generando emociones positivas. Y el juego definitivamente es un concepto interesante de emoción positiva. Y si podemos aprender jugando, pues muchísimo mejor. Entonces,
De hecho, por eso hay campeonatos mundiales de gamers, porque no hay nada más emocionante que un juego. Y si lo hacemos con fines de aprendizaje, muchísimo mejor. Entonces, pues vamos en línea con eso, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu aporte. Con gusto. Bueno, no sé, alguien más, no sé si habría levantado la manito a alguien, o alguien más quiere escribir o comentar alguna cuestión. Quizás Cecilia, mientras se van animando a preguntar, voy haciendo algunos comentarios. Primero que nada, agradecerte por siempre este ánimo de poder compartir todo lo que te encuentras trabajando. Invitar a los asistentes y comentarles de que el 22 de agosto va a estar dando comienzo tu curso, que se llama Transmedia Storytelling, narrativas digitales para implementar dentro del aula. El curso tiene una duración de 4 semanas. Se encuentra en el sitio web para poder inscribirse o pueden, bueno, contestar cuando reciban la certificación y les mandamos el resto de la información. Ahí está. Por ahí tenés una pregunta. Marcela pregunta, ¿nos podés recomendar otras aplicaciones para realizar en clases de idiomas? En clases de idiomas, de inglés te referís, no sé si me parece que sí, que era inglés. Sí, Sí. mira, yo hace poco también, yo con el inglés, digamos, no soy muy buena, tengo que reconocerlo, pero había dado también un seminario después, si te parece, yo te envío por mail, porque hay un montón de recursos para que ustedes puedan implementar con respecto a las diversas áreas también del inglés, porque ustedes vieron que tienen la parte oral, la parte escrita, bueno, el inglés se divide en varios aspectos. Así que yo después te lo envío por mail, puede ser, porque mi pronunciación la verdad que no es muy buena, tengo que ser sincera. Así que después, por favor, si vos o ahora podés escribir tu email, por favor, y yo te lo envío, así no me olvido. No, por favor. Y hay muchos recursos. Para los profes de inglés, la verdad que está lleno. Hay muchas aplicaciones y la gran mayoría son gratuitas. Bueno, Carolina, ahí está. Listo, Marcela, gracias. Carolina quiere hablar. Creo que levantó la mano. Sí, adelante, Carolina. Bien, no sé si hay algún otro compañero de Uruguay. En el caso de nosotros, contamos con una plataforma que fue creada por el Plan Ceibal, la plataforma CREA, que es una plataforma, vamos a decir, pública, donde todos los alumnos y docentes de primaria, secundaria, pueden recibir material, pueden compartir, pueden hacer foros, es como que cada uno tiene su blog personal. Y a la hora de cambiarnos a esta educación que en un principio fue totalmente online y ahora está siendo híbrida, como tú nombraste, ha sido de mucha ayuda. Pero tengo que reconocer que los chiquilines me han enseñado a mí cómo usar CREA. Yo era un poco reacia con la tecnología porque me faltaba ese rapport con los chiquilines, el cara a cara, el compartir, el que me vieran los gestos, sobre todo en el idioma inglés, y la verdad que ha sido de muchísima ayuda. Muy bien, sí, era un poco, Carolina, lo que hablábamos, ¿no? En esto de ser nosotros, mantener también esta postura de humildad y reconocer que muchas veces son ellos los que nos enseñan a nosotros. Y no me refiero solamente al tema de la implementación de la tecnología, sino en un montón de cuestiones a veces nos ayudan incluso a ser mejores personas, mejores seres humanos. En esto entran en juego un montón de cuestiones. Por eso yo decía que uno tiene que aprender todo el tiempo. Y, como decía, desterrar este vínculo verticalista y reconocer que nosotros ahora somos facilitadores. Aprendemos junto a ellos, al lado de ellos, sí desde nuestro lugar y desde nuestra expertise, compartimos con ellos y tendremos seguramente muchos más conocimientos. Pero eso no quita que ellos no nos enseñen a diario un montón de cuestiones. Así que te agradezco mucho por compartir tu experiencia. Gracias. Cecilia, yo Bueno, quiero compartirles una anécdota que vivimos en un operador de telecomunicaciones hace algunos años.
estando como formadores, la compañía necesitaba que se utilizaran todo el tema de aplicaciones móviles y aprender a utilizar los dispositivos, los smartphones. Entonces, la mayoría de la gente en servicio al cliente y en la fuerza de ventas sabían vender un celular con un plan de voz, pero cuando se les dijo, bueno, tienen que empezar a vender celulares con aplicaciones de datos, con conectividad, con aplicaciones empresariales, les daba terror. Entonces, lo que decidimos fue hacer unos talleres experienciales, es decir, tener smartphones para todos los participantes y que aprendan a mandar correos, a usar Bluetooth, a utilizar aplicaciones infrarrojas, a utilizar diferentes aplicaciones de desarrolladores de software. Y en cada módulo se hacían encuestas vía mensajes de texto conectadas en línea para que ellos vieran las respuestas de la evaluación de cada módulo. Y al final se hacía una última encuesta dando las respuestas desde los celulares. Hoy en día online eso lo podemos hacer con aplicaciones tipo Menti, ¿no? Donde tú haces preguntas y la gente responde a través del celular. Pero esa interactividad dio un vuelco importantísimo en la compañía porque la gente jugando empezó a aprender a utilizar los smartphones y aprender a utilizar las aplicaciones. Y eso disparó el tema en ventas y en soporte de servicio, simplemente utilizando el tema de juego en el aula. Perfecto. Perfecto, Jorge. Sí, muchas gracias por compartir esta experiencia. La verdad que sí. Es un poco lo que hablábamos también, esto de la resistencia, del desconocimiento, por otro lado, también hay muchos factores. Por eso también yo creo que esto es un proceso, no es que de un día para el otro mágicamente todos los docentes van a querer implementar la tecnología o no van a tener miedo. Es normal, porque esto muchas veces ni siquiera se contempla en los institutos de formación, por ejemplo. Yo no sé cómo habrá sido el caso de ustedes, pero cuando, por ejemplo, yo estudiaba en el profesorado, ni siquiera existía ninguna asignatura vinculada con la tecnología. No sé cómo será ahora actualmente, pero me parece que estas cuestiones hay que incluirlas, igual que el tema de la neurociencia y la neuroeducación, por ejemplo. Eso no está contemplado. Sí se dan cursos, sí se dan ofertas aisladas, pero me parece que si estamos formando futuros educadores, estas cuestiones tendrían que contemplarse, pero es un cambio radical que tendría que ser de base. Ojalá esto se modifique con el tiempo, pero bueno, no depende de nosotros. A ver, depende de nosotros otras cuestiones, pero esto, digamos, lo manejan otras personas, y bueno, lo importante es que nosotros seamos conscientes que desde nuestro lugar nosotros podemos incluir eso en nuestras clases, o podemos brindarlo mejor teniendo en cuenta estas cuestiones. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, Verónica, Juan, Ricardo. Ahí está. Bueno, primero, Cecilia, quiero agradecerte, la verdad que la presentación fue muy clara, ¿sí? Y mientras que vos ibas mencionando todas estas herramientas, yo iba imaginando cada una de las áreas, ¿no? Porque ahora con esto de los entornos virtuales, como directivo, tengo que ingresar a todos los Zoom de cada una de las áreas y ver cómo interactúan con sus profesores, ¿no? Y pasa que en el ratito que tengo antes que ingresen los estudiantes, los docentes me hablan de esto, ¿no? De la necesidad que tienen de conocer otras herramientas, que para que la clase no sea tan estática, sino tener otros conocimientos, y cuesta bastante. Digamos, que puedan incorporarse, ¿no? Esto creo que es una situación que nos sorprendió a todos y fuimos aprendiendo todos juntos y de a poco, y seguimos aprendiendo, y gracias a estos espacios, ¿no? En este caso que vos brindás, también a mí me sirve para ampliar, ¿no? La mirada y poder también poder orientarlos también a ellos, saber que hay otras posibilidades. Recién mencionabas esto de este curso que luego vas a dar, que me encantaría recibir información, porque es una forma también de orientarlos, que puedan ellos encontrar, ¿sí?, esas herramientas que les sirvan para enriquecer sus clases. Más que nada agradecerte, Era. No, por favor, muchas gracias a vos, Verónica, y bueno, y me alegro que a partir de ahora tengas ideas. Y después sí, Domingo, a todos los que estén interesados les va a mandar información. Yo no sé, Domingo, si para que ellos reciban la certificación tienen que escribir su mail
ahora, antes de que nos Les pedí, desconectemos. gracias Cecilia, les pedí que completaran un formulario y ahora les estaba comentando en el chat que en el propio mail con la certificación le incluimos información sobre el curso, el material de las aplicaciones de inglés y la grabación del webinar para que puedan compartir con sus colegas. Perfecto. Yo también a la vez, además de mandarles todo esto a aquellos que quieran seguir en contacto conmigo, bueno, si bien me pueden encontrar en las redes y demás, también dejo los medios de contacto para que podamos seguir conversando, o aquellos que quieran realizar algún proyecto, o como el caso de Carolina, que ella tiene que terminar su trabajo de investigación. Digamos que esto no quede acá, siempre me gusta tener un seguimiento con todos los profesionales que asisten, porque bueno, en algunos casos es muy gratificante que a través de un webinar o de una capacitación después comentan que eso les sirvió muchísimo, que lo pudieron aplicar, y comentan los resultados también. Entonces uno hace un seguimiento también del proceso de ustedes, ¿no? Y de sus proyectos. Muchas gracias, Cecilia. Agrego además de que vos sos muy humilde y no lo comentaste, pero también en estos trabajos de investigación podría ser útil el libro que has publicado. Quizás podés comentarnos sobre él. Sí, el año pasado, sí, con mucho gusto. El año pasado en la Feria del Libro presenté mi libro titulado La narrativa transmedia, propuestas interactivas para trabajar en el aula, que está orientado a nivel secundario, pero que tiene una parte que podría ser teórica, aplicable a cualquier nivel educativo. Posiblemente pueda serles de utilidad. Y también el año pasado, a fin de año, hice un capítulo de libro en colaboración con otros colegas de distintos países para un libro que se llama Dimensiones Transmedia, que fue una colaboración internacional con distintos colegas de la editorial portuguesa RIA, que si están interesados también puedo enviarles el enlace, que es de descarga gratuita. Ahí tienen infinidad de trabajos de un montón de colegas de otros países, todos vinculados con la narrativa transmedia, experiencias nuestras en distintos niveles educativos, que fue muy fructífera ese libro. Así que si lo desean también, podemos enviarles el enlace, tal vez les sea de utilidad a ustedes. No, mira Karina, mi libro en ebook todavía no está en formato papel por ahora solamente. El otro yo les mando el enlace porque sí se puede descargar, el del capítulo del libro. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna cuestión. No, por favor, de nada, Karina. No sé, Ramiro, Silvana, Nidia, Juan, Maximiliano. ¿Alguien más que se anime? Así ya vamos cerrando, si no hay ninguna otra pregunta, inquietud. Hola Cecilia, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Eugenia. Bien. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que comentaba en el chat hace un ratito era lo difícil que es para nivel inicial todo esto, ¿no? Porque quizás el nivel inicial es donde siempre se trabajó con inteligencias múltiples, con neurociencias, con inteligencia emocional sobre todo, quizás cuando no tenían ni nombre, cuando estas cosas, pero intuitivamente, instintivamente ya se utilizaban. Y hoy en día tener que utilizar una pantalla como medio en las clases es difícil, la cantidad de horas de exposición no es fácil, pero igualmente es como que esos recursos siempre están. Y me parece que la única desventaja que estamos teniendo es la falta de lectoescritura y de autonomía de los pequeños para poder enfrentar estas situaciones. Porque de repente ellos sí tienen muchas ganas de estar en clase, de ver a sus amigos, sin desmerecer a ningún otro nivel, ¿no? Pero se los convoca desde el juego de una manera más fácil. Pero la cantidad de apps, la cantidad de sitios, la mayoría están preparados para lectoescritura, o sea, sentarlos frente a una computadora con autonomía es muy difícil. Pero bueno, solamente eso, hacer una descarga emocional compartida. Sí, vos sabés que con respecto a esto que me estás comentando del nivel inicial,
que ahí hay otra cosa que se me viene a la mente ahora, porque bueno, como yo trabajo en secundaria en general, siempre me enfoco por ahí en este nivel. Pero con respecto al nivel inicial, hay un mito que hay que desterrar, que para generar transmedia, y esto es aplicable a nivel inicial, no es obligatorio el uso de la tecnología. Porque, por ejemplo, en nivel inicial, para que ellos puedan comentar alguna historia, o la seño, por ejemplo, les cuente un cuento y ellos puedan establecer un final. Vienen, no sé si conocen ustedes, como una especie de dados con distintas imágenes que están vinculadas a distintas cuestiones. Bueno, a través de eso, y a través del juego, porque podría ser parte a través de la gamificación, se puede generar lo transmediático. O si no, también lo que vienen, que eso lo pueden generar hasta incluso las maestras con los chicos, son unas piedras, unas piedritas que también se les puede dibujar alguna figura, y con eso establecer el inicio, el desarrollo y la conclusión de una historia. Hay distintos recursos, sí, que por ahí no sé si los utilizan, por ahí los conocen o no, pero no siempre se tiene que aplicar por ahí la tecnología, ponerla en este medio para generar eso, porque de hecho son muy chiquititos ellos también, aunque, bueno, algunos manejan la tecnología, sí, mejor que nosotros. Sí, pero bueno, también se pueden aplicar otros recursos como estos que te comento. Bueno, de hecho, ahora gracias. también hay muchos libros, no, de nada, muy interactivos, con hermosas imágenes. La verdad que hay una amplia variedad de libros para nivel inicial también, o para primaria, muy interesantes también. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Bueno, ¿alguien más? Nidia, no sé quién más veo acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Nidia. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Me conecté desde el Ecuador, desde una comunidad, una zona rural. Entonces he tenido un poquito de problemas, ¿no? Entonces, durante este tiempo de la crisis sanitaria, para quienes somos docentes y trabajamos en una escuela pública en la cual tenemos estudiantes de bajos recursos que no tienen mucho acceso, mucha conectividad, apenas tienen algunos celulares, hemos trabajado bastante con el WhatsApp, algunos haciendo llamadas, entonces ha sido un poco difícil, pero considero que como docentes nosotros debemos conocer todas estas situaciones de la tecnología, herramientas que nos da, que quizás no la podamos aplicar muy constantemente, ¿no? Pero sí en algún momento, en algún instante, para no dejarlos distanciados a los estudiantes que tenemos de estas oportunidades, ¿no? Entonces es muy motivante el compartir con todos ustedes, el conocer cosas que no se les está aplicando en su totalidad, se le conoce de forma teórica, pero eso también nos ayuda a nosotros para en algún momento poderlo aplicar en su totalidad, hacerle ya un estudio más minucioso para ver qué tan eficiente y efectivos son, ¿no? Entonces, el material que usted nos dice de los libros, de las experiencias de otros, también nos va a servir a nosotros para poder cultivar y practicar con nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y gracias. Bueno, gracias a vos, Nidia, y a todos por presenciar, por también compartir y enriquecer esta presentación con sus experiencias, porque hay colegas de distintos países de Latinoamérica, y siempre vemos que en general, sobre todo en los países latinoamericanos, la realidad es la misma. Todos estamos pasando por esta situación que comenta ella, muchos, al igual que ella, como es mi caso, también nos desempeñamos en escuelas secundarias, públicas, periféricas, y también nos encontramos con la problemática de que a veces no tienen los dispositivos, no hay celulares, no hay computadoras, el wifi anda cuando quiere o cuando se puede. Entonces, volvemos un poquito a lo que yo comentaba, Eugenia. Si no se puede utilizar la tecnología, hay otros recursos también que podemos generar nosotros, como decía lo de las piedras, o se puede hacer en cartón o en cartulina, buscar lo que esté a nuestro alcance para poder generar estas historias transmediáticas y poder motivarlos también, ¿no? Y que ellos crean
que sí pueden lograr determinadas cuestiones, porque muchas veces piensan que por el contexto en el cual ellos se encuentran, eso a veces es un limitante, una limitación para ellos adquirir sus aprendizajes. Y no es así, no es así. El contexto muchas veces, a ver, limita algunas cuestiones, pero no es determinante absolutamente para nada. Son cosas importantes para poder debatir, por eso a mí me encanta siempre conocer la experiencia de ustedes, que ustedes comenten, como lo que comentaba Jorge, o Verónica, o Nidia, o Carolina, uno se enriquece mucho también con eso, y me parece que nos ayuda a no sentirnos tal vez tan solos, muchas veces en este camino de la virtualidad y de lo que pasa, y decir, hay otros colegas en distintas partes del mundo, del continente, que pasan las mismas situaciones que uno, que se encuentran con la misma realidad y muchas veces no tienen los recursos o no saben cómo generar estos cambios. Tienen toda la intención del mundo y por eso aprovechan tal vez estos espacios para generar ideas y poder implementar estas cuestiones. A ver qué dice Carolina, dice que esta emergencia sanitaria nos deja entrever que se deben hacer ciertos cambios. Los dados se llaman, 1000 historias, sí, muy bien Carolina, las 1000 historias, porque en general son infinitas. De acuerdo a la imagen que a vos te salga, bueno, se generan las historias. Y Nidia dice así es, las limitaciones impulsan la creatividad. Exactamente. Muy bien, Nidia. Bueno, estoy muy contenta, la verdad muy agradecida, creo que ha sido muy enriquecedor, espero que para ustedes también. A la brevedad les van a estar llegando todos estos recursos, todo lo que estuvimos conversando, lo de los libros, el certificado. Quedo a disposición como siempre para seguir en contacto con ustedes, para lo que precisen. Les agradezco muchísimo, algunos de ustedes los conozco por el tema de las redes, hay otros que no, pero bueno, este siempre es el comienzo del vínculo con otros colegas de otros países. Gracias a ustedes. No sé si alguien más quiere decir algo más, si no ya damos por concluida la presentación. No sé si Silvana, Ramiro, Julieta, Arturo, Fernando, o Bueno, sí, ¿qué tal? Cecilia, antes que nada, agradecerte por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Y en segundo lugar, me parece interesante la propuesta que traes, y que muchas veces a la escuela se la ha cuestionado por estar alejada de la realidad. Y me parece que hoy lo transmedia está en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos traer este tipo de estrategia a la escuela? Más allá de que uno ahora esté en su casa enseñando, creo que uno aprende a través de adquirir información de distintos formatos, y creo que la propuesta esta de ampliar, ¿no?, a través de los distintos formatos que hay, tanto digitales o escritos, o bueno, todo lo que sea multimedia, me parece una propuesta muy, muy interesante para involucrar al alumno, y bueno, y con eso generar aprendizaje, ¿no? Así que te agradezco mucho por este momento. No, muchas gracias a vos, Ramiro, que también estamos conectados en las redes, así que bueno, un placer, y quedo a disposición también. Bueno, Rosalba, muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces, si nadie más tiene algo más para aportar, damos por concluido el webinar, les agradezco muchísimo, seguimos en contacto, un placer, gracias a Domingo y a Paula por la invitación, como siempre, por su consideración, bueno, hacia mi persona, y en cualquier momentito seguramente les estarán llegando otras invitaciones para posibles y futuros webinars vinculados con otros temas que siempre son tan necesarios y tan requeridos en nuestra profesión. Un fuerte abrazo, un beso grande para todos, muchísimas gracias y estamos en contacto. Saludos. Gracias a todos por participar. Para nosotros desde Sindevi es un placer tenerlos, y bueno, les estará llegando por mail la información, certificados y demás. Que tengan buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas, según corresponda. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Buena noche.